¿Cuántos están respirando todavía la paz del Señor? Hay mucha paz, ¿no? Esta mañana, mucha tranquilidad y mucho gozo, porque Dios nos permite estar aquí. Muy bien, vamos a orar. Esta mañana vamos a decirle al Señor: Padre, estamos aquí, Dios, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre y para también recibir de ti lo que tú tienes preparado para nosotros esta mañana. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos enseñe y que podamos entender cuáles son las razones y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en el caminar con Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Bendecimos tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento para comprender todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abra su Biblia, Segunda de Reyes 4, versículos del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios: una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis 2 hijos. Versículo 2. Eliseo le preguntó: ¿qué te haré yo? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo: ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas. Después, entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Él le contestó: ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo: ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes, y con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. Mire, hay muchos enfoques que se le pueden dar a esta parte de la Escritura, pero la base de esta predicación y la pregunta clave la encontramos en esta palabra en el versículo 2. ¿Qué te haré yo?, le dice Eliseo a esta mujer. Esta es una pregunta que normalmente el Señor hace a las personas que están preocupadas, a personas que están afligidas, que no saben qué hacer, que tienen una necesidad. Como esta mujer de la historia, que no sabe qué hacer, pero Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? En otra versión dice: ¿cómo puedo ayudarte? O también: ¿qué puedo hacer por ti? Y esas palabras también serían palabras del mismo Jesús a todos los que se acercaban a él. Jesús les preguntaba: ¿qué quieres que te haga? Y muchos fueron beneficiados del poder de Jesús. Muchos fueron los que salieron beneficiados con lo que Jesús hizo en sus vidas.
Fueron beneficiados los ciegos, los cojos, los mudos, los leprosos y muchas otras personas más. Porque Jesús, cuando te pregunta eso, Él ya está formulando una respuesta. Y Él ya está sabiendo lo que va a hacer para cumplir y responder a cada una de tus necesidades. Esta mujer de la historia era viuda, dice, con 2 hijos, estaba pasándola muy mal, estaba casi en la miseria. Y de hecho, también dice la palabra que los acreedores estaban esperando llevarse a sus 2 hijos para ser siervos o para ser esclavos, porque el esposo había pedido dinero, no pudo pagar. Y es que en aquella época, hermanos, por estatuto de la ley, un acreedor tenía derecho a reclamar la persona y a los hijos del deudor que no podía pagar y obligarles a ser sus esclavos hasta que en el año del jubileo les daba la libertad. Pero mientras tanto tenían que servir al acreedor. Y esta mujer tenía tantos problemas que de pronto decide acudir a Eliseo. Le hace conocer cuál es su necesidad. Y fue entonces cuando Eliseo le muestra el camino a la liberación. Y después de lo que sucedió, esta mujer pudo pagar sus deudas, sus hijos se salvaron, y no solamente eso, sino que también se aseguró su futuro. Mire, voy a decirle algo. La palabra de Dios está llena de respuestas a aquellos que elevan su corazón a Dios, aquellos que buscan al Señor. Dios siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades, no importa la que sea. Dios es todopoderoso, amén. Él puede hacer todo. Nada es imposible para Él. Pero miren lo que dice el Salmo 50:15, dice, esta versión actualizada dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así es que cuando pasamos por estas situaciones, Dios nos coloca en el punto de seguir aprendiendo una lección. Porque lo que Dios quiere, hermanos, el propósito de Dios en cada una de las situaciones, aún las más difíciles que podamos pasar, es enseñarnos algo. Es que podamos aprender una lección. Lección que nos va a servir durante nuestra vida, durante nuestro caminar con el Señor. Así es que tenemos que aprender, cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por una dificultad o una prueba, es momento de aprender algo. Y a menudo Dios prueba a su pueblo. Algunas veces nosotros decimos, es que me está probando muy fuerte, me está probando muy duro. Se le está pasando la mano al Señor conmigo. Y mire, esta mujer se le describe como una persona de privilegios especiales. Su marido dice que había sido hijo de los profetas. Además, había sido un hombre temeroso de Dios. Y el punto que debemos tomar en cuenta es que a pesar de todo eso, recayeron en esta mujer grandes dificultades. Porque, ¿sabe? Las personas que son correctas, las personas que son buenas, las personas que son santas, también sufren.
La palabra de Dios dice allí en Hebreos 12:2 que el Señor al que ama, disciplina. Y más adelante en el versículo 5 de este mismo capítulo 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, si nos ponemos a pensar en todos los sufrimientos, todo lo que tuvieron que pasar los salmistas, los profetas, los apóstoles, los reformadores y otros más, debemos de pensar también lo que muchos hijos de Dios están padeciendo hoy en día. Muchos están teniendo problemas, están teniendo aflicciones. No vayamos muy lejos, quizás tú te encuentres pasando por el valle tenebroso. Y no es casualidad que muchos estén pasando o estemos pasando en algún momento por esas situaciones. El Señor permite a veces muchas cosas. El Señor permite que nos pasen muchas cosas. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que Él lo permite porque nos ama. Y tú podrás preguntarte, pero ¿cómo si Dios me ama permite que me pasen todas estas cosas y que yo tenga todos estos problemas y que sufra tanto? Mire, todas las cosas, como lo hemos dicho anteriormente, tienen un propósito. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que acontece en nuestra vida. Pero después del sufrimiento, quiero decirle que viene la bendición. Después de todo lo que pasemos vendrá bendición. Bendición que pudiéramos perdernos si no experimentamos las pruebas. A veces dice uno, yo no quisiera pasar por pruebas. Pero déjame decirte que si no pasamos por pruebas, entonces no pasamos el examen y entonces no podemos avanzar. Efectivamente, Dios a veces permite muchas pruebas, pero también Él mismo nos fortalece y nos ayuda para pasarlas. Él es el maestro, Él es el que enseña, Él es el que instruye y Él es el que te pasa para que sigas adelante. Porque la idea es que, como dice la palabra, Jehová cumplirá siempre su propósito en mí, dice la palabra, ¿no? Entonces, el propósito de Dios siempre se cumplirá en tu vida. Los hijos de Dios muchas veces llegamos a dudar de su amor. Llegamos a dudar de su sabiduría. Cuando llegan todo este tipo de problemas y de situaciones, dudamos, nuestro corazón duda de la sabiduría de Dios y de la bondad de Dios y de su amor. En el texto, en el versículo 1 que leímos, indica que la mujer estaba perpleja y quizás también cuestionaba la sabiduría de Dios al permitir que padeciera esta aflicción. A lo mejor en su pensamiento ella estaba diciendo, mi marido temía al Señor, era un hombre correcto en su vida, pero a pesar de todo esto, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué me sucede todo esto? Nosotros como personas, hermanos, frecuentemente razonamos de esta manera. Y lo hacemos porque solo podemos ver las cosas desde el nivel de la tierra. No sabemos muchas veces
qué es lo que el Señor está haciendo y preparando para nuestras vidas. Como dije, el Señor tiene un propósito, pero muchas veces no lo entendemos. Estamos mirando desde el nivel terrenal lo que nos sucede y estamos tratando de razonar la razón por la que estamos pasando por situaciones, pero no alcanzamos a mirar lo que Dios tiene preparado. No alcanzamos a entender el propósito verdadero por el cual pasamos por estas cosas. Pero haríamos bien en recordar la palabra de Jesús cuando le dice a Pedro, o cuando Jesús iba a hacer ese acto de humildad queriendo lavar los pies a los discípulos y le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7 dice esto. Hemos visto muchas veces dejar esta tierra a hombres y mujeres, muchos seres amados, gente en la flor de su vida, y no podemos en la mayoría de los casos explicarnos los motivos. Pero una cosa sí debemos estar seguros: Dios nunca se equivoca. A veces decimos: ¿por qué te llevaste a fulanito si era tan bueno? ¿Por qué te llevaste a la hermana o a mi familiar o a X persona? Y no alcanzamos a comprender las razones de Dios. Pero lo que sí debemos entender es que Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Mire, aquí hay una viuda en bancarrota con 2 hijos que no podía alimentar. Existía el peligro de tener que dejar a sus hijos que se fueran con los acreedores y que les sirvieran de siervos o esclavos. Y todas estas cosas quizás no parecen encajar en el concepto que tenemos de un Dios amoroso. Pero no debemos dudar, hermanos, del amor y de la sabiduría de Dios. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, porque Él está realizando un plan perfecto en la vida de cada uno de sus hijos. El pueblo de Dios tiene una fuente de vida. El mundo no sabe, pero los hijos de Dios, hermanos, sabemos que Dios es bueno y seguirá siendo bueno, que Dios sabe lo que hace y que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. El mundo no lo sabe, pero nosotros sí, o cuando menos debemos saberlo. Mira, esta mujer fue sabia cuando fue al encuentro de Eliseo. Algo bueno es que ella podía contar su necesidad al único que se deleitaba en ayudar y salvar a su pueblo, porque Dios estaba con Eliseo. Hay tanta gente alrededor de nosotros en momentos difíciles y de pruebas que no tienen un refugio donde ir, no tienen un refugio donde esconderse, no tienen a quién acudir cuando las cosas se ponen mal, pero nosotros sí, porque Dios está con nosotros. Amén. Y el capítulo 32, versículo 2 de Isaías nos da la seguridad de que tenemos un rey justo. Dice que Él servirá como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
En otras palabras, Él es nuestro escondite, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es el que nos da sombra, es el que nos alimenta, es el que nos da de beber, es el que nos da todo y el que nos cubre en momentos de necesidad. Mira, a veces Dios permite a su pueblo, que somos nosotros, llegar hasta lo último, hasta el fin de nuestros propios recursos, antes de poder mostrarnos de su gracia, de su misericordia y de su poder. A veces Dios, hermanos, nos llega que lleguemos hasta el último momento, hasta el momento en que ya estamos desfalleciendo, ya estamos sin un recurso del cual echar mano. Y eso mismo estaba pasando con esta mujer de nuestra historia. Se iban desvaneciendo en forma paulatina todos los recursos que tenía, hasta el momento en que solamente le quedaba un vaso de aceite. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor nos deja llegar hasta este punto? ¿Por qué el Señor nos permite que lleguemos hasta el instante, el último instante, para poder ayudarnos? Yo quiero decirle que hay dos razones principales, dos motivos principales. Primero, Dios permite que lleguemos hasta lo último de nuestros recursos y de nuestras fuerzas para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza y de toda ayuda humana que nunca va a ser suficiente para satisfacer completamente todas nuestras necesidades. Es decir, que tenemos que aprender a confiar y a depender solamente de Dios. Esa es una de las razones por las que Dios permite que estemos al límite muchas veces, porque Él quiere enseñarnos algo. Y lo que Él quiere hacer, hermanos, es que aprendamos a depender de Él, solamente de Él. A veces volteamos a ver a nuestros lados y no hay quien nos ayude. Sacamos nuestra cartera, no nos queda un peso. Ya empeñamos un montón de cosas y no hemos satisfecho las necesidades. Buscamos a los amigos y no aparecen. Nuestros propios familiares a veces nos dicen, pues yo quisiera, pero no puedo. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿A quién acudimos? ¿En quién buscamos refugio? ¿A quién le solicitamos ayuda? Solamente a Él. Solamente a Dios. Por eso Dios permite que lleguemos hasta lo último, para que alcemos nuestros ojos, no miremos a los que están a nuestro alrededor, sino tengamos que voltear arriba y decirle: Señor, te necesito. Tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, tú eres mi respuesta. Y en segundo lugar, Dios permite todas estas cosas para crear una situación en la cual Él nos puede mostrar su gran poder y nos llena de toda su plenitud. Y mire, Dios solamente puede llenarnos de toda su plenitud cuando venimos a Él y le entregamos nuestro vacío. Muchas veces en la vida decimos: es que mi vida está vacía, no tengo nada. No tengo nada. Pero cuando venimos a Dios y le entregamos nuestro vacío, entonces Él empieza a llenarlo. Entonces Él puede llenarnos con toda su plenitud. Puede llenarnos con su amor, con su gozo, con todo lo que necesitamos. Cuando venimos a Él, Él no nos desampara.
Cuando nuestras manos están vacías, Él las llena. Cuando en nuestra casa hay necesidad, Él las suple. Tenemos que recordar, hermanos, como dice 2 Corintios 12:9, que el poder de Dios se hace perfecto en nuestra debilidad. El poder de Dios se hace perfecto en nuestra debilidad. Y en ese mismo texto dice más adelante: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, cuanto más débiles somos, cuanto más necesidad tenemos, más puede hacer Dios por nosotros. La medida de las provisiones de Dios siempre están según la medida también de nuestra necesidad. Cuanto más necesitas, más te da Dios. Por esto, esta mujer tenía que proveer, o tenía que hacerse llegar o acercarse muchas vasijas vacías, porque era también mucha su necesidad. De tal manera que si la necesidad es muy grande, no hay que desesperarse, porque cuanto más grande es esa necesidad, más maravillosa es la provisión de Dios. Amén. Pero tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que obedecer lo que Él nos diga. Mire, cuando Eliseo le dijo a esta mujer: ve y consigue la mayor parte de las vasijas vacías con tus vecinos, la mujer no le dijo: ¿para qué? La mujer simplemente obedeció. Y todos sabemos que en la obediencia hay bendición, ¿o no? No tenemos que cuestionar a Dios. Él sabe lo que va a hacer. Y Él sabe por qué nos está pidiendo las cosas. Esta mujer obedeció, pidió a sus vecinas cuanta vasija vacía tuvieran, y Dios las llenó. Dios le dio provisión. Y le dio, como dice la palabra, no solamente lo que necesitaba, sino más sobreabundantemente. Tenemos que aprender entonces a confiar y tener fe en Dios. Y eso es lo que esta mujer hizo. Necesitaba fe. Y yo le pregunto: ¿ustedes creen que nosotros necesitamos fe? Claro que la necesitamos, y muchas veces. Imagínense que en un momento de necesidad usted vaya con sus vecinas o sus vecinos a pedir vasijas vacías. Que no solamente vaya y pida las vasijas, sino también espere que sean llenadas del aceite cuando solamente tenemos un pequeño vaso. El Señor, más que nada, nos demanda fe, que confiemos en Él y que le obedezcamos, y sin duda Él nos ayudará según el tamaño de nuestra fe. Si nuestra fe es pequeña, Dios va a suplir, que Él es bueno. Pero si nuestra fe es grande, ¿qué no hará el Señor? Mire, cuando se presentaban a Jesús, cuando se presentaron aquellos dos ciegos para pedirle recobrar su vista,
el Señor les hace esa pregunta: ¿creéis que yo puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Y Él les dijo: conforme a tu fe, sea hecho. Y por supuesto, hermanos, que debemos de tener fe. Y los creyentes en el Señor tendrán su ayuda cuando pongan en acción su fe, cuando confíen en Él y cuando obedezcan lo que el Señor dice. Dios, hermanos, hizo un milagro con esta viuda. Y Él está dispuesto también a seguir obrando en cada uno de nosotros también. Conforme se vaciaba el aceite de ese pequeño vaso, el aceite, hermanos, fluía de una fuente invisible, hasta que llegó el momento en que todas las vasijas se llenaron, solamente con un vasito de aceite. De tal manera que entonces esta mujer tuvo suficiente para pagar sus deudas, se garantizaron sus necesidades futuras y sus hijos se salvaron de ser esclavos de otros. Pero la gran experiencia, hermanos, que tuvo en su vida esta mujer fue algo personal que ocurrió entre Dios y ella. No eran esos regalos o esas cosas materiales, sino era el Señor mismo en su gran amor y con su gran ternura que estaba supliendo todas esas necesidades. Obviamente esta mujer dio gracias a Dios por todo lo que había pasado, por el milagro que Dios había realizado, pero más que eso, hermano, ella estaba agradecida por poder experimentar personalmente el amor de Dios, la ternura de Dios. Porque cuando tú sufres, hermano, el corazón de Dios se enternece. A veces decimos: es que Dios es muy duro con nosotros, pero no es verdad. El corazón de Dios se enternece cuando ve sufrir a sus hijos, cuando sus hijos pasan necesidades. Pero lo que Él quiere es tener un encuentro personal contigo. Lo que Él quiere es mostrarte su gran poder. Lo que Él quiere es que experimentes lo sobrenatural del reino de Dios. Lo que Él quiere es que experimentes que hay una fuente invisible que puede llenar todas y cada una de tus vasijas vacías. Eso es lo que significa la fe en Dios y en la vida de todos nosotros. Mire, hubo un predicador llamado Samuel Pierce que en momentos difíciles, lleno de gozo, dijo: oh dulce aflicción, no hubiese podido pasar por alto esta prueba, porque me enseñó más de mi Biblia y de mi Dios que 7 años de estudios que yo hubiera podido tener. Y es que las experiencias y los encuentros sobrenaturales con Dios, hermanos, nos enseñan más que todo lo que podamos leer. Porque podemos leer mucha palabra y está muy bien, pero cuando esa palabra se hace viva, cuando esa palabra se presenta como algo sobrenatural en nuestra vida y podemos mirar el gran poder de Dios y su amor y su bondad, su misericordia, entonces eso nos muestra más cómo es Dios y de todo lo que puede hacer por nosotros. Hermanos,
Cuando el Señor nos diga en momentos de tribulación, ¿qué te haré yo? Tenemos que contestar, Señor, que pueda aprender a confiar en ti, que pueda aprender a obedecerte, de tal manera que tu nombre se glorifique y mi corazón se satisfaga. Déjenme decirles, hermanos, que en la vida del creyente, en la vida del cristiano, pasamos por muchas situaciones. No hay nadie que pueda decir yo no he tenido pruebas. No hay nadie que pueda decir yo no he sufrido. No hay nadie que pueda decir yo no he tenido problemas y dificultades. Pero en la vida de los cristianos, hermanos, se pasa por 3 etapas. Y con esto voy a terminar. La primera etapa es la etapa del por qué. Cuando vienen los sufrimientos, cuando viene el dolor, cuando vienen los problemas y las aflicciones y las situaciones complicadas en nuestra vida, lo primero que hacemos es decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me mandas todo esto? ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? Pero tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir avanzando y tenemos que llegar después a otras etapas. Y la segunda etapa en la vida del cristiano es cuando uno pregunta, Señor, ¿para qué? Ya no te estoy cuestionando por qué me lo mandas. Ahora te estoy preguntando, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo corrija? ¿Para qué me mandas todo esto, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu voluntad? Para que finalmente, hermanos, lleguemos a la tercera etapa y le digamos, ¿y qué? Estoy pasando por esto. ¿Y qué? El Señor está conmigo. Me están sucediendo estas cosas. ¿Y qué? Dios no me va a dejar. Tengo esta situación y este problema. ¿Y qué? Yo sé que mi Dios es poderoso y puedo confiar en Él. Cuando estamos pasando por problemas y situaciones bien complicadas, finalmente tenemos que aprender a depender de Dios y decir, me está pasando todo esto, ¿y qué? El Señor siempre estará conmigo, no me dejará y no me desamparará. Yo confío en Él y Él sabe lo que hace. Finalmente, cuando la prueba es superada, entonces vendrá la bendición. Amén. Mire el Salmo 9, versículos 9 y 10. Dice, Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Queridos hermanos, Dios nunca te va a abandonar. Quizás ponga a prueba tu fe, pero nunca te dejará ser aplastado por la necesidad. Necesitamos aprender a depender de Él. Y eso solamente se consigue cuando confiamos que a pesar de lo complicado o a pesar de lo difícil que se presenten las cosas en nuestra vida, Él siempre estará ahí para intervenir en el momento oportuno. Dios, hermanos, dice la palabra que no te dará más de lo que puedas soportar. Así que confía, cree que Él puede hacer algo en esa circunstancia que hoy te tiene al borde de la desesperación. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Pero hazlo con fe,
No decaigas, porque te aseguro que Dios llegará en el momento preciso, en el momento más oportuno, porque Dios quiere enseñarte algo y lo que Él te va a enseñar va a ser de gran valor en tu vida de ahí en adelante. Eso hizo con la viuda y también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Así es que no te desesperes. Tú eres un hijo de Dios. Lo único que Dios quiere es edificar tu vida, fortalecer tu carácter, aumentar tu fe y que pases esta prueba porque tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial para ti, hermano. Así es que tienes que pasar la prueba. Tienes que pasar la prueba. Y tienes que llegar a ocupar el lugar que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Cierra tus ojos.